Saluda a la iglesia con la paz del Señor. En esta noche le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, verso 21. Y vamos a leerlo juntos de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos a hablar con el pastor Héctor. Gracias, Padre. Maravilloso Señor. En esta noche nos acercamos una vez más ante tu presencia. Queremos que seas tú hablando en nuestras vidas, seas tratando con cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Y Señor, que esta palabra sea edificación para nuestras vidas, que seas tú hablándonos por medio de tu Santo Espíritu y que nosotros la podamos guardar y aplicar. Habla en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Continuamos estudiando el Evangelio según San Lucas y estamos entrando al capítulo 8. La última vez que tocamos veíamos el capítulo 7 y veíamos algunas cosas que el Señor hacía. Pero ahora entramos a un capítulo muy importante porque este capítulo nos va a hablar acerca de la fe. Y la fe es sumamente importante. No vamos a tocar todo el capítulo porque es un capítulo un poco extenso, tiene 56 versículos. Quisiera hablar hoy día hasta el verso 21 y quisiera hablar acerca de hacia una fe que conquista. Porque vemos que el Señor iba predicando por aldeas. Mire lo que dice los primeros versículos. Aconteció, dice el verso 1, después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Mire, lo vemos a Jesús que iba predicando por aldeas y ciudades. Mire, hay algo que usted va a notar, que ya el Señor Jesús ya no predicaba o ya no estaba predicando en las sinagogas. ¿Por qué? Porque las sinagogas ya no estaban abiertas para Jesús como antes. Había empezado en la casa de Dios, donde uno esperaría que la audiencia estaba interesada por escuchar el mensaje. La audiencia hubiera estado receptiva a cualquiera persona que llegara trayendo un mensaje de parte de Dios, pero en vez de hallar la bienvenida, se había encontrado con oposición. Se había encontrado con aquellas personas que pusieron oposición, como los escribas y como los fariseos. En vez de personas deseosas de oír la palabra, estaban aquellos fariseos que lo acechaban, que lo estaban buscando acusar. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se va a las aldeas, a las ciudades, predicando la buena noticia del reino de Dios. Y dice que estaba en comunión con sus discípulos, pero mire lo que dice el verso siguiente: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. Y ahí nos presenta María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También vemos a Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes. Mire, vemos que el Señor Jesús era ayudado por sus discípulos en la tarea ministerial, pero también era ayudado por mujeres piadosas que sostenían económicamente el ministerio del Señor Jesús. Hermanos, las mujeres son de importancia en el reino de los cielos. Cuando usted va a el libro de los Hechos, que es el libro histórico que también lo escribió Lucas, la primer creyente de Europa fue una mujer. ¿Cómo es que se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba, Pastor Héctor, aquella mujer que Pablo se ganó, aquella vendedora de púrpura? Lidia. Mire, se llamaba como su mamá, como la mamá de la hermana Magali, Lidia. Ella fue la primer cristiana ganada en Europa. Dice que en la casa, creo que de Lidia, se reunían. Y así muchas mujeres sostenían la obra. Usted más adelante va a ver un matrimonio compuesto por Aquila
y Priscila. Y Priscila colaboraba y aún enseñaba, no pastoreaba, enseñaba. Las mujeres son importantes. Usted va a ver, ¿quiénes fueron aquellas que trajeron el mensaje de que el Señor Jesús había resucitado? Las mujeres. Usted va a ver que en la ciudad de Jope, si no estoy mal era en Jope, que había una discípula muy querida por la iglesia allí que se llamaba Dorcas. Y así, ¿quién llevó? Se entiende que quien llevó la carta, la muy conocida carta de Romanos, fue una mujer llamada Febe, diaconisa en Cencrea. Entonces, hermano, las mujeres, mire, Lucas nos presenta aquí, y el anterior recuento que nos presenta Lucas nos presenta a una mujer, aquella mujer que era pecadora, que llevó un frasco de perfume, dice que llegó, lo vaciaba sobre el Señor, dice que con sus lágrimas ella lloraba sobre los pies, con sus cabellos los enjugaba. Pero avanzando, mire, así empieza este capítulo. Y este capítulo trata de cómo obtener fe, de cómo utilizarla en las experiencias diarias de la vida. Porque el Señor Jesús aquí, primeramente, ¿qué hace? Él pone los cimientos, enseña a sus discípulos que la fe viene al recibir la palabra de Dios con entendimiento. Y luego el Señor Jesús los va a llevar por una serie de pruebas para ver cuánto habían aprendido realmente. Porque, hermanos, como usted y yo lo sabemos, es durante las pruebas de la vida que la fe realmente crece y nos acerca más a Cristo. Todos, de una u otra manera, todo ser humano, de una u otra manera, tiene como algo que podríamos llamarle fe. Ahora sí, lo que usted y yo tenemos, si hemos puesto la mirada en Cristo, tenemos fe genuina, fe auténtica, fe verdadera. Porque la fe que el mundo tiene se puede decir que es una fe vana. Pero ¿cuál es la diferencia entre su fe, entre la fe del creyente, entre la fe de aquel que ha recibido a Cristo y la fe de aquella persona que no es salva? ¿Cuál es? Porque podríamos decir que ambos tienen fe. El uno tiene fe en Buda, el otro tiene fe en Mahoma. La fe suya es diferente en qué radica, en el objeto de su fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermanos, ¿dónde está puesta su fe? Por eso es que el Señor Jesús, cuando terminó de dar el sermón del monte o el sermón de la llanura, que Él dijo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un objeto. ¿En qué está cimentada? ¿Cuál es el objeto de su fe? Usted como creyente debe haber puesto su fe en Jesucristo, y su fe se basa en la palabra de Dios. Esa es la clave que usted y yo necesitamos hacia una fe que conquista. Miren, en primer lugar, veamos los versos 4 hasta el verso 15. Aunque hasta el capítulo 21 nos va a presentar algo. Nos presenta cuando un corazón, desde el verso 4 hasta el verso 21. Por eso, me equivoqué. Desde el verso 4 hasta el verso 21, ¿qué nos presenta? Un corazón que ha sido conquistado por la palabra de Dios. Mire, y si usted se pone a analizar, si usted se pone en casa a leer este capítulo, que sería bueno, hay algo que se repite constantemente en este pasaje bíblico. Estoy hablando desde el verso 4 hasta el verso 21. 7 veces se escucha o se lee esta frase: oír. 7 veces el Señor hace énfasis en aquellos que oyen la palabra. Pero oír aquí, ¿de qué está hablando? No está hablando de aquel que escucha cualquier cosa, sino aquel que escucha con comprensión, aquel que está recibiendo, receptando el mensaje. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, un versículo muy conocido. Romanos capítulo 10, el verso 17, que dice: así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Y aquí el Señor va a hablar acerca de esto. Lo que los discípulos dijeron en las cartas es lo que el Señor enseñó aquí en la tierra. Que como usted recibe fe, porque oye, y oye la palabra. Pero mire, aquí el Señor Jesús en estos versos nos va a dar 3 lecciones sobre oír la palabra de Dios. En primer lugar, Él nos dice que debemos oír, pero también recibir la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en la parábola del sembrador. Dice, juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Inicialmente, ¿quién es el sembrador? Inicialmente, el sembrador es Jesucristo. Pero también podríamos decir que el sembrador representa al pueblo de Dios que proclama su palabra. Cuando usted y yo proclamamos, predicamos, anunciamos el Evangelio de Cristo, estamos siendo como el sembrador de esta parábola. La semilla es la palabra de Dios, porque como semilla la palabra tiene vida, tiene poder. Mire lo que nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, el verso 12, que es un versículo también muy conocido. Dice, porque la palabra de Dios, que dice que es viva. Mire, tiene vida. Dice que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y tiene poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la palabra de Dios puede producir fruto espiritual. Es lo que Pablo enseñó a los hermanos de Galacia. Y habló de las obras de la carne, pero habló acerca del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Eso es lo que la palabra, si usted le da cabida, la palabra de Dios va a germinar, va a producir. Pero hermanos, la semilla no puede hacer nada mientras no sea sembrada. Si no sembramos la palabra, no vamos a ver fruto. Mire lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. El verso 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuándo el grano muere? Cuando entra en tierra y germina. Ahí él muere. ¿Muere para qué? Para dar vida. Cuando la palabra usted la recibe por fe, usted va a morir, va a haber muerte al mundo, pero va a producir vida para la gloria y la honra del Señor. Cuando una persona oye y comprende la palabra, entonces la semilla queda sembrada en su corazón. Y eso es lo que ocurre después, cuando usted permite que la palabra entre. Pero hay algo muy importante, va a depender de la naturaleza del terreno. Mire que el Señor Jesús, aquí no nos dice que Él les dijo, esta es la parábola del sembrador, pero si usted va a Mateo, capítulo 13, Él dice que esta parábola es la parábola del sembrador. Capítulo 13, el verso 18 dice así, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Pero hay muchos predicadores, no sé si el pastor Héctor alguna vez escuchado, que dice que también podríamos llamarle a la parábola del sembrador la parábola de los terrenos. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesús nos presenta diferentes tipos
de terrenos. ¿Y estos terrenos qué son? No son sino los corazones. Podríamos llamar también la parábola del terreno, porque el corazón humano es como el terreno. Si usted, si yo preparamos adecuadamente, puede ese corazón recibir la palabra de Dios y puede producir una semilla fructífera. Pero el Señor Jesús describe aquí 4 tipos de terrenos. Y mire, 3 no produjeron frutos. ¿Qué podríamos decir? Que el 75% era un terreno no apto para dar fruto. A veces cuando uno predica la palabra, uno desea ver almas alcanzadas. Pero el Señor Jesús, ¿qué enseñó? Que son pocos los que se salvan. Porque mire, de 4 terrenos tan solamente uno fue fructífero. Y la prueba de la salvación, ¿cuál es? ¿Cuándo usted puede decir que hay un verdadero creyente? Es cuando ese creyente da fruto. No solamente es que oye la palabra, no es solamente aquel que hace una profesión de fe en Cristo, sino es aquel que da fruto. Tanto que el Señor Jesús ya lo había dicho en Lucas capítulo 6, el verso 43. Mire lo que dice en Lucas 6, 43. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Hermanos, usted y yo estamos llamados a dar buen fruto. Si somos verdaderos creyentes, tenemos que dar buen fruto. Porque dice, todo pámpano que permanece en mí llevará mucho fruto. ¿Y qué hizo el Señor cuando pasó allá en Jerusalén en la última semana que Él estuvo? Dice que Él vio una higuera. Y cuando llegó a esa higuera, dice que la halló sin fruto. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? La maldijo. Claro que esa higuera era como una representación de Israel, pero podríamos decir que eso también nos involucra a nosotros como cristianos, como iglesia. Dios desea que usted y yo demos fruto, pero veamos cada uno de estos terrenos. En primer lugar, mire lo que nos dice el verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y luego dice el verso 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire, el Señor Jesús da la interpretación a la parábola. ¿Qué está aquí representando? Está representando la persona que oye la palabra, pero ¿qué pasa? Inmediatamente ella permite que el diablo se lleve la semilla. Esos son los del sendero junto al camino. Mire, era un sendero junto al camino. Mire, vuelvo a leer, dice, otra parte, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. En los sembríos, mayormente esto en los sembríos de esos tiempos, aunque a usted también puede verlo hoy día. A veces las familias dicen, por aquí cruza, por ahí no cae la semilla. ¿Qué va a pasar mientras la gente cruza y camina y camina? Ese camino o ese sendero no es apto para cultivo, porque el mismo caminar hace que el terreno se endurezca. Por eso es que no era un terreno apto para la semilla. Era un espacio que cruzaba el terreno, separaba los lotes de sembrío y por ahí el tráfico peatonal endurecía el corazón. Hay la gente que tiene el corazón endurecido. Y esa fue la causa de la destrucción del pueblo de Egipto, porque el corazón del faraón endureció su corazón. Y cuando usted y yo endurecemos nuestro corazón y no oímos a la primera y la segunda, ¿qué hace Dios? Nos endurece más.
Por eso la Biblia dice, el escritor de Hebreos dice, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué más vemos en el verso 6? Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y luego dice el verso 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mire. Ahora vemos un terreno, pero este es un terreno sin profundidad. ¿Qué está aquí el Señor ilustrando? Está ilustrando a aquel oyente, porque quiero que entienda, el terreno 1, el terreno 2 y el terreno 3 no son cristianos. El único que dio fruto es el terreno 4, y ese sí es un verdadero cristiano. Los otros son oyentes. Porque una cosa es oír. Dios lo que quiere es que usted oiga y reciba la palabra. Este oyente es un oyente emocional que ¿qué hace? Responde rápidamente al mensaje, pero su interés con el tiempo se esfuma y no continúa. Son aquellos que oyen por un tiempo. Recuérdese que en cierta ocasión el Señor Jesús, y si es probable, en los próximos días, como vamos avanzando en el Evangelio de Lucas, vamos a ver cuando el Señor Jesús alimentó a más de 5,000. Pero ¿qué pasó cuando el Señor ya les habló una palabra un poquito más durita? Dice que muchos se fueron. Muchos se fueron. ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra. Mire lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Verso 31 y verso 32, si usted encuentre de lectura. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, mire, esto es lo importante, permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente. ¿Quién es un verdadero creyente? Es aquel que permanece, no en una iglesia, en una congregación de índole cristiano evangélica. No, es aquel que permanece en la palabra. Ahora, ese creyente va a congregarse, porque la palabra enseña, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. La palabra enseña, no dejando de congregarnos. Creyente no significa que el que tiene una Biblia, pero un creyente debe portar su Biblia. Un creyente debe leer la Biblia, porque en ella debe meditar de día y de noche. Mire, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, en los tiempos de Jesús como en nuestros tiempos hay terrenos con una base de tierra caliza. Usted por dentro, por fuera, usted lo vea, no, sí, se puede sembrar. Pero después de un poquito de 5 o 6 centímetros de tierra, hay una roca. Por eso él dice, los de sobre la piedra. Nadie va a sembrar sobre una piedra. Nadie va a tirar semillas sobre una piedra. Sino que, ¿qué pasa? Por fuera parece un terreno apto. Por fuera hay gente que viene al templo, escucha, dice, a mí me gustan las cosas de Dios, pero no son verdaderos creyentes. Son creyentes entre comillas y son personas emocionales. Ese pequeño poco de tierra es un terreno cultivable, pero no tiene profundidad. La raíz no puede brotar, la raíz no puede penetrar. Y cuando viene el sol, dice que el sol secó la planta porque ella no tuvo raíz. Ese sol son las pruebas que vienen. ¿Y para qué vienen las pruebas? Vienen para probar la fe. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Las pruebas vienen para probar la fe. Hermanos, el sol es bueno para la planta. ¿Pero cuándo? Cuando ya tiene raíces. Decía un predicador que ya falleció, este predicador se llamaba Warren Bisbee. Dice así, la persecución puede ahondar las raíces de un creyente verdadero, pero deja expuesto
la superficialidad del falso. Dios no quiere que usted sea un falso. Dios quiere que usted sea un verdadero, un genuino, un auténtico creyente. Por eso oiga y reciba la palabra de Dios. Mire lo que nos dice el verso 7 y el verso 14. Lea, hermana Bagali, el verso 7. Por otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Mire. Y dice el verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué está mostrando aquí? Otro creyente, otro supuesto creyente, pero este es un creyente que verdaderamente no se arrepiente, oye la palabra, pero no arranca las cosas que estorban la cosecha. Usted y yo tenemos que arrancar. Eso es renunciar. Eso es verdaderamente aceptar a Cristo. Uno renuncia al mundo. Uno renuncia a la vida antigua y acepta todo lo que viene de parte de Dios. En este terreno había suficiente suelo para que la raíz crezca, para que la raíz penetre, pero no había suficiente espacio para que la planta crezca. ¿Por qué? Porque estaba llena de ¿qué? De afanes, de placeres. Estaba llena de tantas cosas, hermanos. Y a veces en la vida, aún de un creyente, puede haber muchos afanes. Hermanos, el Señor nos enseña a no afanarnos por nada. Usted tiene que enfocarse en lo más importante, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Tal vez esta persona, este terreno, era una persona que tal vez tenía una necesidad. Y fue en busca del Señor para que le supla esa necesidad. Recuérdese el caso del joven rico. ¿Con qué pregunta fue el joven rico? Maestro. Mire, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si Jesús hubiera sido un poquito más duro, humanamente tú no puedes hacer nada. Lo único que tienes que hacer es rendirte, dejarlo todo y aceptarme a mí. Eso es lo que el Señor le dijo, en otras palabras. Porque ¿qué le dijo? ¿Conoces los mandamientos? Sí, yo todos los mandamientos los conozco, pero ¿cuáles? Y ahí le citó todos los que tienen que ver con amar al prójimo. Ah, sí, todos los conozco. Él los conocía superficialmente, intelectualmente. Pues el Señor Jesús le dijo, entonces mira, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en los cielos. Hermano, todo aquí usted va a dejar. Los hombres más ricos, todo aquí lo han dejado, nada se lo han llevado. Ese hombre dice que se fue triste. ¿Pero por qué? Aunque él tenía, mire, conocimiento de las cosas de Dios. Había espacio suficiente para que la planta, la semilla, produzca. Pero estaba cargado de afanes. Para él lo más importante era su dinero. Hermanos, los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Como decía el predicador Warren Bisbee, esto es un corazón saturado. La persona con un corazón saturado se acerca a la salvación, sí, se acerca, pero no produce fruto. Una cosa es estar cerca de la puerta, otra cosa es entrar. Dice que una vez un intérprete de la ley le dijo, maestro, bueno, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor le dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante a este, amarás al prójimo. Y él dijo, ¿cuál es mi prójimo? Y ahí usted sabe que el Señor Jesús le contó una parábola. Y el hombre respondió bien a la parábola. Jesús le dijo, mira, no estás lejos, estás cerca del reino de los cielos. Pero una cosa es estar cerca.
Otra cosa es ser parte del reino de los cielos. Judas estaba allí. Él estaba cerca de la salvación. ¿Mas qué pasó? Su corazón no era un corazón recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque él no se había verdaderamente acercado a Cristo con el propósito de que Él lo salve. No lo había visto a Cristo como su Señor y Salvador. Lo veía como el rey político, tal vez como la esperanza política, pero no como el Salvador de su corrupta vida. Usted y yo tenemos que decir como Pablo: yo soy el primero de los pecadores, yo soy el que necesito de Cristo, yo necesito que la palabra de Dios produzca fruto de arrepentimiento. Y eso es lo que pasó con el siguiente terreno. Mire lo que nos dice el verso 8. Dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y dice el verso 15: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, mire, corazón bueno y recto, retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. ¿Qué nos está ilustrando aquí el Señor? Está mostrando a aquella persona que oye la palabra, pero también la comprende, la recibe de corazón y verdaderamente recibe salvación. ¿Y cómo la demuestra? Porque produce fruto, fruto paciente. Dice que produce fruto con perseverancia. ¿Y esto de qué habla? De constancia, de paciencia. De que cada temporada está produciendo fruto. Usted y yo tenemos que producir fruto siempre. Hay temporadas donde producimos más y hay temporadas que podemos producir menos, pero siempre debemos producir fruto. Hermanos, eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Porque si usted va a esta misma parábola en Mateo, porque aquí en Lucas no nos dice algo, pero mire lo que dice en Mateo 13, porque ahí vemos también la parábola del sembrador. Por eso, si usted puede en casa, cuando lea estos textos de los evangelios o de algunos libros donde usted ve que hay otro libro que también le presenta ese pasaje, vaya y lea para que usted coteje. Mire lo que dice en Mateo 13, dice el verso 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y dice que aquí, y produce a 100, a 60 y a 30 por 1, porque no todos los creyentes producen la misma cantidad de fruto, pero todos los verdaderos creyentes producirán algún fruto como evidencia de la vida espiritual. Decía otro predicador llamado A.W. Tozer, él decía: la fe viene primero al oído que oye, no a la mente que piensa. Porque a veces le ponemos como que un pare a la palabra. Hermano, usted permita que la palabra sea oída. Oiga el mensaje del Evangelio. Muchos oyen el mensaje del Evangelio, pero ¿qué hacen? Siguen de largo. Usted no siga de largo. Usted oiga, reciba, comprenda y póngalo por obra, porque esta palabra es la única que lo acerca a Cristo. Y en Cristo hay salvación y hay vida eterna. La fe, hermanos, no es cuestión de inteligencia. No es porque usted se sepa toda la Biblia, ya es salvo. Es importante que usted conozca las Escrituras. Pero la fe no es cuestión de educación. No es porque usted sabe griego o qué sé yo, o se sabe la teología. No digo que sea malo, pero esto no es asunto de conocimiento. Es asunto de ¿qué? De ir, de preparar su corazón humildemente. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. El corazón
Humilde es aquel que recibe la palabra. Mire lo que nos dice el apóstol Santiago, el predicador Santiago, o Jacobo, también conocido, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, en Santiago 1, capítulo 19, y del capítulo 1, verso 19 al 21, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, mire, desechando, como aquel corazón que está lleno de afanes, como aquel corazón que está lleno de los placeres de este mundo, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Reciba humildemente que la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Los hombres no salvan. Los predicadores nos salvan, la iglesia nos salva. Lo que nos acerca a la salvación es la palabra de Dios, porque Cristo es el único que salva al hombre que está caído en su pecado. Y todos nosotros hemos pecado. Por eso es que necesitamos esta palabra, porque ella es la que puede salvar vuestras almas. No endurezca su corazón a la palabra de Dios. No sea como el corazón o el terreno que la semilla cayó junto al camino. ¿Qué pasó? Las aves del cielo, Satanás vino y se llevó la palabra. No sea como aquel que está lleno de afanes, como aquel terreno con espinos. No sea como aquella semilla que cayó en piedra. Bueno, yo tengo mi religión. Esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de salvación o de condenación. Y Dios está hablando para que usted hoy escape por su vida. Porque vivimos tiempos malos. No debemos esperar que los días sean peores. Porque la palabra de Dios, no el hombre, enseña que los días serán peligrosos. Y más cuando se acerca el Hijo del Hombre. Cristo está por regresar y lo que viene será peor. Por eso es que hoy se predica el Evangelio. Pero ¿qué más nos dice el Señor Jesús? Mire, veamos el verso 16 al verso 18 de Lucas, capítulo 8. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Hemos visto la parábola del sembrador. Casi hasta ahorita no hemos visto muchas parábolas en el Evangelio de Lucas. Hemos visto una que otra parábola. Pero ¿por qué el Señor Jesús enseñó parábolas? No porque Él quería esconder algo. No era para esconder la verdad de las multitudes. Pues su enseñanza, aquí el Señor nos dice que nadie pone una luz para esconderla. No, la enseñanza de Jesús era luz. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Él, por medio de las parábolas, presentaba el mensaje de Dios a través de cosas que ellos conocían. ¿Quién no conocía en aquellos tiempos un sembrador, la semilla, los diferentes terrenos? Era cosa que el judío común las conocía. Por eso es que a veces un predicador, o usted a veces escuchará al pastor Héctor o a mí, que a veces trae como una especie de anécdota para empezar el mensaje, para captar la atención de los hermanos. Pero esa parábola o esa anécdota o esa historia, tratamos de conectarla con la palabra para que usted entienda que así como sucedió con esto, la palabra del Señor nos enseña algo similar y más importante. El Señor Jesús cogía cosas terrenales para explicar cosas celestiales, pero el problema no estaba en la parábola, porque la parábola era una historia que enseñaba algo nuevo, poniendo una verdad a algo familiar, algo que ellos conocían.
El problema es que ellos eran orgullosos. El problema es que ellos eran indiferentes. ¿Qué hacían con la palabra del Señor? La hacían a un lado. Es importante que usted y yo oigamos y comprendamos la palabra de Dios. Dios no impone, Dios no obliga a nadie. Dios no nos obliga a nosotros a proclamar la palabra. Pero todo aquel que recibe la semilla, ¿qué va a pasar con el tiempo? Con el tiempo se debe de convertir en un sembrador. Ahí estamos dando fruto. Recuérdese a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, a pocos días, pocas tal vez semanas de que él tuvo su encuentro con Cristo, iba y predicaba el mensaje. Usted y yo también tenemos que predicar el mensaje. Porque, hermano, ya hemos visto oír y recibir. Pero ahora el Señor nos llama no solamente a oír y recibir, sino a oír y proclamar la palabra de Dios. Todo el que recibe la semilla se convierte en un sembrador, en un portador de la luz, en un transmisor de la verdad. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Dice así, capítulo 1, versos 5 al 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 al 8. El que encuentre de lectura. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, y han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire, dice que estos hermanos recibieron la palabra y llegaron con el tiempo a ser imitadores. ¿De quién? De los discípulos, de los apóstoles. Pero ¿cómo ellos imitaron? Porque ellos divulgaron la palabra. No solamente que la divulgaban a través de la predicación, sino a través también de su testimonio. Tanto que Pablo no se preocupaba por hablar bien de los hermanos de Tesalónica, porque el testimonio de los hermanos de Tesalónica era conocido. Usted y yo tenemos que ser predicadores, ser sembradores, tenemos que transmitir, porque si usted y yo guardamos la palabra solamente para nosotros, la perdemos, pero si la compartimos, vamos a recibir. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Y para finalizar, veamos lo que nos dice los versos 19 al verso 21. Hemos visto primeramente oír y recibir la palabra. Hemos visto en segundo lugar oír y proclamar la palabra. Pero quiero por último que veamos oír y obedecer la palabra. Mire, el Señor Jesús, vemos, dice que llegó su madre, sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y él respondió de la siguiente manera, mi madre, mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mire, ¿qué hace el Señor? Aprovechó una oportunidad para enseñar algo muy importante. Que ser parte de la familia espiritual, ser parte de la familia de Dios, es más importante que cualquier otra relación personal. ¿Y que esta se basa en qué? En obedecer la palabra de Dios. No basta solamente que usted y yo oigamos, debemos también guardarla. Vuelvo a analizar lo que ya vimos, el fruto. Mire lo que dice el verso 11, que ya leímos. Esta pues es la parábola
La semilla es la palabra de Dios. Este es un fruto hermoso, hermanos. Decía cierta persona que los niños pueden arrojar una semilla donde quieran y ver qué sale. Esta era una persona que trabajaba levantando o reforestando cultivos. Y ella trabajaba bastante con niños. Ella fue una fundadora de una fundación llamada City Blossom. Dice, aunque no es una pauta sobre jardinería, esto da o refleja una realidad, que cada semilla tiene potencial para producir vida. Esta señora que dijo esta frase, desde el año 2004 en adelante, ella va reforestando jardines, cultivos y trabaja con niños y le dice a los niños, echa la semilla. Hermanos, el Señor a nosotros también nos ha dicho que tiremos, que estemos dispuestos a ser sembradores. Pero hermanos, primeramente tenemos que nosotros tener un espacio en nuestro corazón. Tenemos que primeramente dar lugar a la palabra de Dios. Podemos sembrar la palabra en una zona verde, en una zona apta para cultivo, pero también podemos predicar la palabra donde parece que no hubiera posibilidad. No mire usted y yo no conocemos el terreno. El único que conoce los corazones y pesa los corazones es Jehová. Pero su deber y mi deber es ¿cuál? Sembrar la palabra de Dios. Por eso es que el Señor relató esta historia sobre esparcir la semilla. Aquella semilla que tenía potencial de producir. ¿Hasta cuánto? Hasta 100 por 1. Y esa es la buena noticia. Es la semilla, es la buena noticia. Por eso es que el Señor dijo, los que con corazón recto, los que corazón bueno retienen la palabra oída, es aquellos que dan fruto con perseverancia. Usted y yo también tenemos que dar fruto con perseverancia. Y por eso es que siempre que tenemos que estar conectados con el verbo de vida, con Él que es la vid verdadera. Tenemos que aprender de Cristo, tenemos que aferrarnos a sus enseñanzas, tenemos que permitir que el Espíritu Santo tenga toda cabida en nuestro corazón para que demos el fruto del Espíritu, demos las virtudes del fruto del Espíritu, porque mediante ese fruto en nosotros vamos a poder transmitir a otros el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros también somos cartas abiertas. Nosotros somos sal, somos la luz. Hermanos, los discípulos de Jesús, usted y yo debemos prestar atención a lo que oímos. Por eso el Señor dijo, vuelvo a leer lo que dice en el verso 9, el que tiene, la parte final dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y debemos ser responsables con lo que oímos. Debemos escuchar muchas cosas. A veces escuchamos cosas malas y esas cosas malas tenemos que sacarlas de nuestro corazón. Porque, hermanos, así como se siembra la semilla, el Señor Jesús también en el libro de Mateo, Él habló acerca de que también se siembra la cizaña. No permita que la cizaña sea sembrada en su corazón. Y si usted ve que ha habido cizaña que ha sido sembrada en su corazón, deseche la murmuración, deseche aquellas cosas que quieren destruir la buena semilla. Pero hermanos, también tenemos que hacer que la luz de Cristo brille. Porque si la luz de Cristo no brilla, perderemos lo que tenemos, perderemos aquel privilegio de lo que hemos recibido. Hemos oído aquella palabra, y la palabra de Dios no es cualquier palabra, es una palabra que trasciende. Si usted pone por obra a su tiempo la palabra, dará fruto. Y concluyo con esto: si como creyentes, usted y yo anhelamos una fe que vaya en crecimiento, debemos siempre estar dispuestos a oír la palabra de Dios, a permitir que la palabra more en nuestros corazones. Por ello,
nuestro compromiso, ¿cuál debe de ser? ¿Cuál debe ser su anhelo, mi anhelo? Que nuestro corazón sea conquistado por la palabra de Dios. Hermanos, estemos atentos ¿a qué? A oír y recibir la palabra. Estemos dispuestos a oír y proclamar la palabra. Y siempre estemos con un corazón para oír y obedecer la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces estaremos encaminados hacia una fe que conquista. Amén.